Bueno, miremos estos ejercicios de la guía de funciones, ¿ya? Y voy a hacer algunos comentarios particularmente de cosas que no profundizamos o no les dije en la clase para que quede establecido. Igual por si tienen dudas o alguna cosa así me lo cuentan, ¿vale? Bueno, el primer problema me plantea encontrar los dominios. Acá recuerde que hicimos una clasificación para los dominios. Dijimos que se podían encontrar dominios para las funciones. O sea, no que se pueden encontrar, sino que hay como unas ciertas categorías de dominios típicos que siempre uno encuentra, ¿no? Que tiene que ver con las funciones polinómicas, las racionales, las raíces, los logaritmos, etc. ¿Ya? Entonces acá en estos dos primeros ejercicios, el 1 y el 2, lo que hice fue, como tenía potencias negativas, las cambié a positivas, ¿vale? Entonces cuando las cambio a positivas me doy cuenta que esto me queda elevado a la 1 medio positivo. Eso significa que esto aquí adentro es una raíz, ¿no? Yo podría escribir esa función como f de x igual a 1 partido en la raíz cuadrada de 1 menos x. ¿Ya? Entonces, si tengo 1 partido en la raíz cuadrada de 1 menos x, acá tengo dos condiciones. La parte de abajo no puede ser 0 y adicionalmente tiene que ser mayor a 0, ¿no? Entonces, utilizo una desigualdad y es una desigualdad estricta, estrictamente mayor, no puede ser mayor o igual, ¿vale? Acá resolví, bueno, ahí tengo esos intervalos. El segundo ejercicio es un poco más extenso porque tiene una desigualdad cuadrática, por lo tanto hay que hacer la tabla. Acá tenemos un valor absoluto, pero pues el valor absoluto no tiene ningún problema, lo mismo que esta función polinómica. Acá tenemos una función racional y que adicionalmente tiene raíces, ¿no? Raíz arriba, raíz abajo. Entonces hay que tener en cuenta todas las condiciones. Tenemos una función logaritmo que tiene que ser mayor a 0 y una función exponencial que no tiene problemas, ¿vale? Para la segunda parte, el segundo ejercicio, me pedían graficar estas funciones e inferir el recorrido. Recuerde que el recorrido son los posibles números que utiliza en el eje Y, ¿vale? Acá quiero hacer una apreciación particularmente con el ejercicio número 3, me parece. No, con el 2. El 2, con este. Porque había hecho la gráfica y me quedó mal. Había puesto esta función. Y si se da cuenta, el exponente acá me quedó positivo. Pero entonces la corregí y es esta, ¿vale? Esta es la que es correcta. Entonces vamos en orden. La primera función es esta función que está aquí en verde. Si se dan cuenta, parte desde acá, pero este punto está vacío. Eso se puede saber porque en ningún momento esto va a dar 0, ¿no? Entonces por eso se deja abierto en el 0 y esto, claro, se empieza a ir así, ¿no? Pero eso va a seguir creciendo, lento, pero va a crecer. Por eso se va hacia el infinito, ¿ya? En esta segunda función, cuando está bien escrita, lo que tenemos en este caso es una función que va desde el 0,5, que es el punto que tiene acá, que pareciera ser como un vértice más o menos, y se va hacia el infinito, ¿no? Por ambos lados. Entonces su recorrido es hasta el infinito. El tercer ejercicio era este valor absoluto, es esta gráfica que está en azul, de 0 al infinito, y bueno, así cada uno de ellos, ¿no? Acá puse reales positivos, que significa de 0 en adelante. Acá, bueno, el ejercicio 3 me decía encontrar estos valores, estas imágenes. Básicamente es decidir, como esto es una función, esto quizás es bastante importante tenerlo en cuenta porque no lo hablamos. Esto se conoce como una función por partes o una función a trozos o por alas, etc., ¿no? ¿Qué me dice esta función? Que la función es menos 2x más 1
cuando la x pertenece a este intervalo, es decir, que está entre 1 y 2. Incluye al 1, pero no incluye al 2, ¿vale? La misma función va a ser raíz cuadrada de x menos 2 si la x está entre 2 y 3. Incluye a 2, no incluye a 3. Y es x al cuadrado menos 11 si la x está entre 3 y 4. Aquí incluye a los dos, ¿vale? Entonces, si uno analiza, por ejemplo, el dominio de esta función, de la función f, tendría que darse cuenta que solo puede utilizar números entre el 1 y el 4, ¿no? Entonces sería el intervalo de 1 a 4, ¿ya? Porque solo está definida acá, en esos valores. Entonces ese sería, por ejemplo, un dominio. Luego me están preguntando acá por las imágenes. Entonces me decía, la f de 2,9. Pues busco dónde está el 2,9, que sería en este intervalo, porque acá van los números desde el 2 hasta el 3. Y por lo tanto, la imagen de esa función en 2,9, pues se va a calcular mediante esta parte de la fórmula, ¿no? Esa parte de la función. Eso sería la raíz cuadrada de 2,9, que es el x, menos 2, que es la parte que tiene acá en la función, ¿vale? El de 2,5 pertenece al mismo intervalo y el de 1,5 ahora pertenece al primer intervalo. Por lo tanto se reemplaza acá. Menos 2, 1, 5, más 1, ¿vale? En la parte de abajo tengo el de 3,8, que es del tercer intervalo. Entonces acá sería 3, porque acá tiene un 3, por f de 3,8, que sería 3,8 al cuadrado menos 11, ¿vale? Bueno, y esto ya después se calcula básicamente y se hace con la calculadora. El 2 es lo mismo. Entonces buscan a qué intervalo pertenece y reemplazan, ¿ya? Y acá hay otra cosa que es importante que la tengan en cuenta cuando hablamos del dominio de una función compuesta. Fíjese que en este caso uno podría pensar, a ver, les cuento cómo yo lo pensé inicialmente. La composición entre f y g, yo hice la composición, ¿cierto? Llegué a esta función y entonces yo dije, bueno, esto es una función que tiene dominio real, esto también tiene dominio real, por lo tanto esto debería tener dominio real. Y luego revisé el ejercicio y claro, me fijé que acá los dominios están truncados, no son dominios reales, ¿no? Acá me dice que f está definida únicamente entre menos 3 y 2 y que g está definida únicamente entre 1 y 4, ¿ya? Entonces, para encontrar el dominio de una función compuesta, tiene que utilizar esta expresión. El dominio de cualquier función compuesta va a ser la intersección entre dos conjuntos. El conjunto de las x que pertenecen al dominio de la segunda función, o sea de g en este caso, y los g de x, es decir, la parte de esa función que pertenece al dominio de la primera, o sea, al dominio de f, ¿vale? Acá, claro, está con las letras G, F en esta posición, pero yo estoy haciendo referencia a esto como primero y a esto como segunda función. Entonces acá va la segunda función siempre y acá va la primera función, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los x que pertenecen al dominio de G? Pues ese ya está definido, son los números que están entre el 1 y el 4. Y luego lo que tengo que hacer es mirar dónde o en qué parte de esta función, de la segunda función, o sea de g, qué parte de esta función pertenece al dominio de la primera, ¿vale? ¿Cómo hago eso? Pues básicamente combinando las dos. Acá tengo la función g, que es menos 3x más 5, ¿vale? Y yo sé que el dominio de f son los números entre el menos 3 y el 2. Entonces lo que hago es una desigualdad entre menos 3 y 2. Resuelvo esta desigualdad, ya sabemos resolver en paralelo, ¿no? En ambos lados. Y encuentro un nuevo intervalo. Y ahora lo que tengo que pensar es, ¿cuál es la intersección entre estas dos cosas? Entonces fíjese, justamente acá tengo los números del 1 al 4, todos estos para la primera parte. Y acá tenía los números desde el 1, pero hasta el 8 tercios. Si se dan cuenta, el 4 quedaría por acá,
Un conjunto iría así y el otro conjunto iría así. Por lo tanto, la intersección es esta. Y de ahí que haya dicho que la intersección es de 1 a 8 tercios. ¿Vale? En el segundo ejercicio pues hay que hacer lo mismo. Acá ya es un poco más extenso esto porque hay que hacerlo por una parte y luego por la otra y luego hacer la tabla y todo lo que ya saben hacer. Así que ese se los dejé a ustedes. Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Hay que hacer lo mismo. Vale. En este ejercicio, en el número 5, me dice una función valor absoluto. Encuentre las intersecciones con los ejes. Entonces ya dijimos, si yo hago que la y sea 0, ¿no? Despejo y eso me da que x es menos 5 tercios. Acá vemos al x menos 5 tercios, ¿vale? Si quisiera calcular el de la y, el otro, entonces lo que tendría que hacer sería valor absoluto de 3 por 0 más 5 y eso va a ser igual a i. 3 por 0 me da 0, más 5 me da 5, por lo tanto i sería igual a el valor absoluto de 5 que es 5, ¿vale? Acá en esta gráfica no alcanza a salir, pero obviamente podemos estimar que esto va a llegar aquí arriba al 5, ¿no? Y me decía, bueno, pero el resultado son de GeoGebra, acá está, ustedes lo pueden hacer y mirar en detalle que efectivamente coincide con este punto. Acá también tengo un comentario que hacer sobre este ejercicio. Nos daban esta gráfica que representa una temperatura y una serie de días, ¿no? El punto 0 era el día miércoles 22 de agosto y de para adelante se iban sumando días en el T, o de para atrás podríamos mirar días anteriores al 22 de agosto, ¿no? Entonces, dominio y recorrido, pues de esta gráfica tal como está planteada, desde el menos 5 hasta el 10, y luego el recorrido desde aquí abajo, o sea, desde menos 1 hasta el 6, ¿vale? ¿En qué día la temperatura fue de 0 grados? Entonces me están preguntando dónde está el f de 0, ¿no? Y si yo me fijo, para 0 la función está definida aquí arriba. Es decir, en el... Ay, perdón, no. Me están preguntando cuándo, ¿qué? ¿En qué tiempo la temperatura fue de 0? Sí. Acá la temperatura fue de 2 en el día 0. O sea, el miércoles 22 de agosto la temperatura fue 2. ¿Cuándo la temperatura fue 0? Acá, ¿no? Este es el eje de temperatura. Entonces analizo acá y esto me da justo en este punto, ¿no? Que es donde cruza la función al eje. Y eso me da en el día 8. O sea, si empezó la gráfica en el día miércoles 22 y 8, pues sería el día 30 de agosto. ¿Vale? El C me dice qué temperatura se registró el lunes 17 del mismo año. Vale, pues si acá es el 22, corro para atrás, el 17 sería este y por lo tanto me da 6. ¿Vale? ¿En qué intervalos de tiempo la temperatura decrece? Desde acá hasta acá y luego desde acá hasta acá, ¿no? Decrecer, baja. Aquí no, porque acá sube. ¿Ya? Y luego este es bien interesante porque es una propiedad que se cumple con la función inversa. Si bien no lo hablamos porque no hemos mirado, no hemos tenido tiempo de mirar las gráficas, es bastante sencillo y acá por eso quería mostrárselos en este video. Me están preguntando cuál es la inversa del 5. Entonces yo busco el 5, pero fíjese que normalmente cuando a mí me dicen, por ejemplo, ¿cuál es la función de f de 4? ¿No? Entonces yo vendría al 4, busco la función, me doy cuenta que está acá y entonces digo, ah, mira, es 5, ¿vale? Pero ahora me están diciendo al revés, me están diciendo cuál es la función inversa del 5. Entonces lo que me están preguntando es, busque la temperatura 5 y dígame esa temperatura a qué día le corresponde. Entonces acá yo puedo venir
y darme cuenta que le corresponde al número 4, pero también por acá puedo venir y darme cuenta que le corresponde al menos 4 también, ¿vale? Entonces por eso la inversa de 5 es 4 y menos 4, ¿vale? Eso, bueno, hay que tenerlo en consideración siempre. Cuando me preguntan por una imagen de una función inversa, me están diciendo que vaya del y hacia el x. En cambio, si me preguntan por la imagen de algún valor, me están diciendo que vaya de x hacia el y, ¿vale? Finalmente, ¿en qué días la congeladora funcionó óptimamente considerando la temperatura óptima bajo 0 grados? Pues si aquí es la temperatura 0, por debajo de 0 grados fue solo en este pedacito, es decir, del 8 al 10, ¿vale? En el problema 7, este ya lo habíamos hecho, uno parecido. Recuerde que la utilidad es el ingreso menos el costo. Aquí está calculado, bueno, el dominio. Y luego pedían solucionar una ecuación y encontrar la función inversa. Pero la inversa de esta pues no es tan difícil, ¿no? En el ejercicio número 8 me decían para qué valores los costos son iguales, o sea, cuando esto era igual a esto, y eso básicamente es una ecuación exponencial. Acá definían una ecuación, una función por ramas, es que le llaman acá, por ramas o por partes o por trozos, como lo quiera nombrar. Pero digamos que en este caso no era nada difícil, era como vale 300.000 cada producto si es que compra menos de 10 productos y vale 250.000 cada producto si lo compra por encima de 10. Pero claro, había que quitarle lo de los primeros 10, ¿no? O sea, sumarle esos costos y luego restarle el descuento. Y por último, en este ejercicio, entonces lo mismo, me pedían calcular una utilidad que sería ingresos menos costos. Eso me da una ecuación cuadrática, la puedo factorizar, hacer la tabla completa y como en este caso me estaban pidiendo valores mayores a 0, pues utilizo el sector positivo y esos valores me dan esos intervalos. En el contexto del problema no podía responder por un valor negativo porque estábamos hablando de unidades vendidas. Entonces en este caso eran unidades vendidas en positivo, ¿vale? El intervalo da de 150 hasta el infinito abierto. Acá me dice cuántas unidades deberán producirse y venderse a la semana para obtener alguna utilidad. Entonces, a partir de 151 unidades ya va a tener una utilidad, ¿vale?